Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad de venir ahora a estudiar su palabra. Vamos a orar para entrar a nuestro estudio bíblico y de verdad que me bendice mucho poder verles y que ustedes puedan estar acá y los hermanos que se están conectando también de manera remota por medio de las redes sociales. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y a manejar este tema tan importante. Como dice la Biblia, nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados, que sabemos usar bien la palabra de verdad. Vamos entonces a ir a la presencia de Dios, del trono de la gracia. Oremos. Ahora, Dios, estamos o seguimos delante de usted acá, especialmente en el auditorio de la iglesia. Oro para que usted dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras. Dios, que ahora que voy a exponer el estudio bíblico, te pido que me ayudes, que me des entendimiento para poder, Padre, hablar con claridad, hablar no basado en mis ideas, conceptos, pensamientos, sino, Señor, en tu palabra, que no tergiversada, no acomodada para que suene o para que diga lo que quiere decir o lo que yo quiero que diga, sino, Dios, para que de verdad sea pura, para que corra, para que llegue a nuestro corazón. Y oro por cada uno de nosotros para que al recibirla podamos madurar, podamos ponerla en práctica, podamos conocerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, damos las gracias a Dios por esta noche y la oportunidad de estar estudiando la Biblia. Estamos hablando sobre los libros de transición. Los libros de transición, la importancia de saber manejar la Biblia, porque si no, pasan varias cosas. Número uno, de repente tenemos líderes religiosos que dicen o sacan versículos fuera de contexto, y cuando yo saco un versículo fuera de contexto, hago que la Biblia diga lo que quiera. Entonces yo puedo justificar cualquier práctica, la práctica que sea, sacando versículos fuera de contexto. A veces la gente dice, es que esa es la interpretación suya o esa es la interpretación de X denominación. Eso está incorrecto porque no hay interpretación privada. De hecho, Pedro lo dice. En primera de Pedro, no hay interpretación privada. Las escrituras se tienen que interpretar escritura con escritura. O sea, tiene que compararse la Biblia con la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dijo Jesús, hay que compararlo. La semana pasada hicimos un recorrido muy rápido por los primeros 12 capítulos del libro de Mateo. En los capítulos 1 al 12, nosotros vemos la presentación y el rechazo del reino. Otra vez, es importante entender esto a la hora de leer la Biblia. ¿Qué sé yo? Uno llega a la fe cristiana y dice, a mí me gustaría empezar a leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? Y qué sé yo, le recomendamos, bueno, empiece por lo más sencillo, empiece por los evangelios. Vamos a decir, empiece por los evangelios, la vida de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero si la persona no tiene un trasfondo, de repente se puede confundir. Hay pasajes que pueden confundir a las personas. Recuerdan ustedes que lo cité la semana pasada y la antepasada. Y ya esta es la tercera lección de los libros de transición. Dije que se puede utilizar Mateo 24, todo el Evangelio de Mateo, para enseñar, por ejemplo, que la salvación se pierde, que la salvación puede perderse. Cuando la solo etimología de la palabra, solamente la etimología, te está diciendo que la salvación es eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y que es eterno. O sea, la perdés hoy, la ganás mañana, la perdés, la ganás, entonces no es eterna. O sea, Dios no es hombre para que mienta, dice el libro de Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero te da la salvación y si pecas, te la quita. Te da la salvación y si pecas, la quita. Entonces, como dicen algunas personas, entonces es un juego. Entonces yo me entrego a Jesucristo y yo puedo vivir como sea. Mi recomendación a eso, siempre cuando alguien me dice eso, yo le digo, bueno, inténtelo. Inténtelo. Si usted puede vivir su vida, la vida loca,
Después de decir que usted aceptó al Señor Jesús, es porque usted nunca se entregó a Dios. Usted cambió de religión, fue a otra iglesia, etcétera, pero no recibió a Dios. Porque cuando usted recibe a Dios en su corazón, según la Biblia, Jesucristo llega a vivir en usted. Entonces, si Jesucristo vive en usted y va a practicar el pecado, vea, dentro de usted hay un cortocircuito. Dentro de usted hay algo. No es la religión me lo prohíbe o ahí anda el pastor o los líderes viendo a ver lo que usted está haciendo para sancionarlo. No. Es el Espíritu Santo de Dios que le dice a usted, ¿qué estás haciendo? Porque estás metido aquí. ¿Qué te pasa? Porque estás hablando de esa manera. Y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios. Pero para esto necesitamos conocer la Biblia. ¿Ok? Ahora, dijimos de que vimos los primeros 12 capítulos y les hago el recuento ahí en la pantalla. Y es muy importante comprenderlo. Dije que es necesario entender que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra cosa. La gente lo mezcla. La gente, para muchas personas es lo mismo. No es lo mismo. El reino de los cielos es un reino físico, literal, visible. El reino de Dios es un reino espiritual. Y de hecho Pablo lo dijo en 1 Corintios que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Es algo espiritual. Bien. En Mateo capítulo 1 nosotros vimos la genealogía y el nacimiento del rey. ¿Ok? En Mateo capítulo 2 vimos la recepción del rey. ¿Por qué el rey? ¿Por qué el rey? Porque Mateo presenta a Jesucristo como el rey. Eso es importantísimo entenderlo cuando usted va a la Biblia. Cuando usted llega a la palabra de Dios para leerla, entienda los conceptos. Mateo presenta a Jesucristo muy diferente de como lo presenta Marcos, Lucas o Juan. Mateo presenta a Jesucristo como el rey de los judíos, el rey que vino a reinar para Israel. Luego tenemos Marcos. ¿Cómo presenta Marcos a Jesucristo? Como el siervo. Usted no verá leyes en el libro de Marcos. Usted no verá terminología hebrea en el libro de Marcos, porque Marcos no fue un apóstol. Marcos no conoció personalmente a Jesucristo. Marcos fue discipulado y entrenado por Pedro. Entonces el concepto de Marcos con relación a Jesucristo era muy diferente. Y Marcos creció en la cultura romana. Los romanos eran de acción. Vamos. No me venga con leyes y el sábado y que guarden las fiestas y el Pentecostés y guarden los tabernáculos. No me venga con eso. Hábleme. Y usted ve Marcos. Jesús hizo y Jesús hizo y Jesús hizo y Jesús hizo y ahí va. Lucas, como médico que fue, tampoco Lucas conoció a Jesucristo personalmente. No caminó con Jesús como Pedro, como Natanael, como Juan. Lucas era un médico de profesión. Como médico muy estructurado, escribe su evangelio, es el evangelio más organizado, de hecho. Si usted quiere un evangelio organizado, ahí está Lucas. Arranca bien desde la genealogía. Arranca y presenta a Jesucristo como el hombre, el Hijo del Hombre. Y si quiere ir a Juan, usted quiere hablar sobre teología, doctrina, ahí está. ¿Cómo arranca Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, se mandó hasta arriba. Pura teología, desde arriba va Juan. Entonces, eso es importante entenderlo cuando usted va a leer alguno de los evangelios, igual para cada libro de la Biblia. Entonces, todo lo que tiene que ver con Mateo es o enfoca a Jesucristo como rey de los judíos. En Mateo 1, como digo, viene la genealogía y el nacimiento del rey. Ningún rey llega así, ningún rey que se aprecie digno de usar esa posición, llega así nomás, ¿verdad? Fue escogido así, no. Tiene que tener un pedigrí, vamos a decir. Tiene que venir de una genealogía. Bueno, ahí viene el rey, tiene su genealogía, y dijimos la semana pasada que por un lado está la genealogía de José, y por otro lado la genealogía de María, Mateo, la de María viene de Lucas. Ambas genealogías
convergen en David, el rey David. De lo contrario, Jesús no podría ser el heredero al trono de David. ¿Okay? Mateo 2, la recepción del rey. Recuerda que llegaron los tres magos del oriente. Bueno, los tres no, llegaron los magos del oriente, perdón. La Biblia no dice. La gente los saca por los tres regalos que le llevaron. No necesariamente el sol, la luna y las estrellas, pero le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Okay? Oro, incienso y mirra. Entonces dice, oro llevó uno, incienso otro y mirra otro. Pudo haber sido como no pudo haber sido. La Biblia no indica ni los nombres ni cuántos eran. Y si hubieran sido tres, Jerusalén, cuando usted lee bien su Biblia, si hubieran sido solo tres, Jerusalén no se hubiera conmovido. Porque dice que cuando entró la caravana de ellos, Jerusalén se conmovió. O sea, la gente, tres llevan ahí cada uno un camellillo o dos camellos. No hubiera sido tanto, cualquiera hubiera dicho, es un mercader, son mercaderes. Pero entró un séquito grande que todo el mundo dijo, ¿y estos qué? ¿Y de dónde vienen? Y vean las ropas, porque venían de Babilonia. ¿Okay? En Mateo 3 vimos el heraldo del rey, Juan el Bautista, preparando el camino. En Mateo 4, la prueba del rey. Todo rey tiene que ser probado para poder ocupar el cargo. Jesús fue probado en el desierto. En Mateo 5 al 7 está la constitución del reino. Lo que si los judíos hubieran aceptado el reino de Dios, el reino de los cielos, si hubieran aceptado a Cristo, los líderes religiosos, Mateo 5, 6 y 7, o sea, lo que llamamos el sermón del monte, hubiera sido la constitución del reino. ¿Cómo se gobernaría el mundo según Mateo 5, 6 y 7? ¿Okay? Mateos 8 al 9 vienen las credenciales del rey. Ahí vienen milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. No para, como desafortunadamente algunas personas pretenden presentar a Jesús como una especie de milagrero, que Jesús andaba haciendo milagros por aquí, por aquí, por allá, por allá. No. Cada milagro que Jesús hizo tenía un propósito, y los propósitos eran confirmar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Okay, eso lo vimos bien la semana pasada. En Mateo capítulo 10 vemos la delegación, o sea, el cuerpo diplomático del rey, cuando Jesús escoge de entre todos sus discípulos a 12 para prepararlos, para que ellos fueran los que siguieran la obra una vez que Él muriera. En Mateo 11 vemos las instrucciones del rey, y en Mateo 12, y quedamos ahí, y aquí empezamos a tomar. Aquí en Mateo 12 vemos el rechazo oficial del reino, del rey y su reino. Mateo 12 es el capítulo clave del libro, porque ahí en Mateo 12 los líderes religiosos rechazan a Cristo, rechazan al Mesías. ¿Ok? Primero Dios nos da un resumen ahí en Mateo 12 de todo lo que hemos visto en la historia. Cristo habla otra vez. Recuerde, Jesucristo guardó la ley. ¿Por qué guardó la ley? Porque Él nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por eso Jesús, cuando le dijeron, ¿verdad?, con las cuestiones del sábado, Él tuvo varias veces que decir, bueno, dígame una cosa, ¿quién es mayor, el sábado o yo? Yo soy el Señor del sábado. Y luego en el Sermón del Monte, 5 veces, si no me equivoco, dijo, oísteis que fue dicho. O sea, la ley de Moisés dijo, pero yo os digo. Ahora viene a establecer una nueva ley. ¿Ok? Viene a establecer una nueva ley. Eso vuelve locos a los fariseos. Porque dicen, ¿cómo es posible? ¿Quién se cree este tipo? Dios es el único que puede cambiar la ley. Y él le dice, sí, porque yo soy Dios. Sí, yo di la primera ley y ahora yo doy esta ley, una nueva ley. Vea Mateo capítulo 12, verso 6 de su Biblia o ahí en la pantalla. Mateo 12, 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, eso es un golpe al hígado a los judíos.
O sea, el templo es lo más sagrado para un judío en ese entonces. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Yo soy mayor, yo soy más grande que ese templo. O sea, ellos dicen, lo más grande es Dios. Está diciendo de una manera indirecta, yo soy Dios. Y luego Jesucristo, después de hacer esto, después de decir, uno mayor que el templo está aquí, comprueba eso que dijo por medio de señales. Vean los versículos 9 al 13, todo en Mateo 12. Mateo 12, versículos 9 al 13. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. ¿Ok? Y usted puede seguir leyendo ahí, y brinquemos hasta el 22. Hasta el 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Dónde fue sano este hombre? Dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, toda la gente que le oyó, toda la gente que vio las señales que Jesucristo hacía, sabía lo que implicaba. Sabía lo que implicaba. Hoy la gente diría, wow, Jesús es una persona que hace milagros. No, la gente de ese entonces, porque recuerde que en el bautismo, ¿cómo lo llamó Juan el Bautista? Según Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios. Todo judío tenía que llegar y decir en su mente, ¿Cordero? Sí, pero si eso es lo que nosotros presentamos constantemente al templo para perdonar nuestros pecados. Nosotros llevamos un cordero, le ponemos la mano al frente del sacerdote, confesamos nuestros pecados, el sacerdote le corta la yugular, coge la sangre, la pone en el altar, quema el cordero es un animal inocente y dice que él es el cordero. O sea, la gente tenía que echarse para atrás y decir, este es el Mesías. La gente, el pueblo, pero los líderes religiosos no. Y los líderes religiosos son los que mueven al pueblo. El pueblo puede decir, este es, pero los líderes religiosos decían, no, y cualquiera que lo adore, cualquiera que se vaya detrás de él, lo, comillas, excomulgamos, lo expulsamos de la sinagoga. ¿Ok? Jesucristo era el Mesías, el hijo de David, que vino a establecer en ese momento su reino físico acá en la tierra. ¿Ok? Mateo capítulo 12, versículo 23. ¿Recuerdan? Después de esas sanidades, después de lo que Jesús decía, ¿qué expresa la gente? Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ¿será este el prometido? O sea, primeramente Moisés dijo que iba a levantarle un profeta que iba a hacer las señales que él había hecho. Y luego, cuando están en el tiempo del tiempo de David, dice que vendría, Dios levantaría un hijo de David para sentarlo sobre su trono eterno. No era Salomón, porque Salomón no iba a ser eterno, pero que iba a venir uno que se iba a sentar eternamente en su trono. Entonces, la gente tenía que decir, ¿será este entonces el rey? ¿El rey prometido? Mateo 12, 24, versículo 24 ahora. Más los fariseos. Ahí está, la gente decía, paremos un momento, otra vez. Vean lo que dice el 23. La gente, el pueblo, ¿será este el hijo de David? Inmediatamente viene en el versículo 24 la reacción de los líderes. ¿Cuál es la reacción de los líderes? Los fariseos al oír le decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El pueblo decía, ¿será este? ¿Será este? Habían pasado 400 años de silencio, desde Malaquías hasta Mateo. Habían esperado la promesa de un Mesías desde Génesis 3
hasta ese momento en que nació y que se desarrolló Jesús. Y la gente decía, ¿será este? Y de una vez, de buenas a primeras, cortando de tajo, los líderes dicen, no. Este viene de parte del diablo. Este lo que hace, lo hace por el diablo. Versículo 31. Versículo 31, Mateo 12, 31. Por tanto os digo, y aquí viene algo famoso, tergiversado del día de hoy. Por eso es importante, cuando a usted le sacan un versículo, leer siempre el contexto. ¿De dónde viene ese versículo? ¿Qué dice aquí el versículo? 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces hoy las personas dicen, la blasfemia contra el Espíritu, así es cuando la gente, qué sé yo, dice malas palabras al Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver. O sea, yo no estoy leyendo de que los fariseos se pusieron a decir malas palabras. Yo no estoy leyendo, como dicen, que las obras de Dios están siendo atribuidas al diablo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Cuando se rechaza al Mesías, cuando se rechaza al Salvador. Por eso no hay perdón. Si Dios toca el corazón de una persona, y si Dios le dice, mira, entrégate a mí, yo te quiero ayudar, yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero guiar en la vida. Y la persona dice, no. ¿Qué salvación hay? Ninguna. Vea, estos eran líderes religiosos que sabían el Antiguo Testamento. Dominaban, eran gente moral, recta, íntegra. Como un Pablo cuando era Saulo, que él dice en su testimonio, o sea, hablando coloquialmente, búsquenme algo que yo haya fallado. Yo no he fallado en nada. Pero me di cuenta que toda mi justicia humana no servía para nada. No servía espiritualmente para entrar al cielo. Porque no es por obras para que el ser humano se gloríe. No es por obras. Entonces, la blasfemia, los líderes de Israel habían oído el mensaje de Jesús, habían oído el ofrecimiento del reino de los cielos, del reino mesiánico. Ellos habían visto las señales que aprobaron. O sea, vea, Nicodemo, y ahorita vamos a ir a Juan, Nicodemo, así fue como empezó a hablar. Nicodemo era un líder religioso. Vea Juan capítulo 3, versículo 2. No era cualquier persona, era un hombre íntegro, maestro de Israel, Nicodemo. Y vea cómo es que entra, cómo es que empieza a hablar Nicodemo con Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2. O sea, Nicodemo, usted puede sacarlo por el versículo anterior, versículo 1. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y cómo sabemos que has venido de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dentro de los mismos líderes religiosos había unos cuantos que decían, este sí es. Nicodemo era uno. Este sí es. Definitivamente. Es que nadie. Este hombre era estudioso. Vea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así hay mucha gente. Así hay muchos líderes religiosos hoy día, siglo XXI, y hay mucha gente hoy que viendo, que mostrando lo que dice la palabra de Dios sin torcer, y ustedes están viendo aquí que no estoy torciendo nada, la gente dice, no. Tiene que haber otra manera, tiene que haber otra forma. Nicodemo dice, hemos visto las señales y esas señales solamente Dios las puede hacer, usted vino de Dios. ¿Ok? No obstante, los líderes religiosos, en vez de aceptar a Jesús como era, o sea, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el Salvador, ellos lo rechazan. Lo rechazan como si fuera el mismo Satanás. Cristo le dijo
que por haber hecho eso, estaban en peligro de cometer el pecado imperdonable. ¿Okay? Estaban en ese peligro, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estaban al borde por lo que podemos ver ahí en Mateo capítulo 12, más adelante. Después de este rechazo, en Mateo 12, de este rechazo oficial de parte de los líderes, Cristo anuncia ya la transición. Por eso la serie se llama Libros de Transición. Mateo es un libro de transición. Porque hasta el 12 se viene ofreciendo el reino a los judíos. Recuerda, Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a partir del 13 cambia. Hay una transición grande. Cristo anuncia esa transición. Habla de un juicio que vendría sobre Israel por parte de los gentiles y anuncia su muerte y su resurrección. Mateo capítulo 12, versículos 40 al 42. Vamos ahí. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es interesante, ¿verdad? Jesús le dijo, vea, yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y luego me voy a levantar. Y cuando Jesús resucita, la gente dice, ¿qué pasó? Ya lo había dicho. Otra vez, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y Jesús lo dijo. Este pueblo, por eso repetidamente Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, o sea, la reina de Sabá, la que llegó a hablar, la africana que llegó a hablar con Salomón, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Si usted ve, Jesucristo está diciendo ya, incluso llega a una parte donde dice, ¿ven este templo? ¿Ven lo bonito de este templo? ¿Les gusta? Sí, no va a quedar piedra sobre piedra de pie. ¿Quién lo destruyó? En el año 70 lo destruyó un gentil, lo destruyó Tito, general del ejército romano. ¿Verdad? Mateo 12 es el capítulo clave de todo el libro de Mateo. Todo gira alrededor de lo que está pasando en este capítulo. Los judíos llegan entonces a una crisis de fe. Llegan a un punto donde dicen, ¿creo o no creo? ¿Me entrego o no me entrego? Y ellos rehusaron aceptar a Jesús como el Mesías. Y por eso hasta el día de hoy, los judíos no reconocen a Jesucristo como Mesías. Están esperando un Mesías. ¿Ok? Y entonces a partir del 12, la transición se empieza a dar muy rápido. Pasamos a la segunda parte del libro, Mateo 13 hasta el 28. Mateo 13. ¿Qué es lo que vemos ahí? En Mateo 13 al 28 vemos el encubrimiento del reino y la transición. Encubrimiento. Primero fue el ofrecimiento. Lo rechazaron. ¿Okay? Ahora el Señor lo que hace es, ok, está bien, ustedes lo rechazan, se los voy a encubrir. ¿Y cómo es que el Señor encubre el reino? Usando parábolas. A partir del capítulo 13, Jesús empieza parábola tras parábola. Y no es como la gente piensa, es que una parábola es una ilustración para mostrar una verdad espiritual de una manera bien sencilla. No. El Señor no dice eso en la Biblia. El Señor dice que la parábola tenía el propósito de esconder el reino. Esconder a los que no querían oír. ¿Por qué? Porque el que no quería oír, oía la palabra. ¿Y de qué está hablando? No entiendo nada. Pero los que querían aprender, ¿qué hacían?
iban y le preguntaban. Jesús llegó y dice, el sembrador salió a sembrar y luego le tiró como 3 o 4 parábolas más. Y luego dice, y se acercaron los discípulos y le dijeron, primero, ¿por qué le hablas por parábolas? Y segundo, no entendimos nada. Señor, no entendimos ni papa. Ah, ok, entonces les voy a explicar. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El que cayó en buena tierra, y ahí empieza a explicarles, pero a los otros no les importaba. No querían, su corazón estaba duro como la piedra. ¿Ok? Ahora, hay un cambio. Recuerdan que hasta el capítulo 12 Jesús venía hablando de la casa de Israel, pero ahora vea capítulo 13, versículo 1. Vea capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Cada palabra en la Biblia tiene su razón de ser, tiene su propósito. Nosotros imaginamos, ese día, vean por favor, el capítulo 12 se lleva a cabo afuera, en ninguna casa. Jesús no está metido en ninguna casa. Él habla con los líderes dicen, por Satanás está haciendo eso, ¿verdad? Recuerde que él había sanado al hombre de la mano seca dentro de la sinagoga y afuera sanó al endemoniado y luego empezó todo ese diálogo, vos por Belcebú sacar los demonios, etc. Y Jesús empieza ese diálogo y de repente dice, y salió de la casa. ¿Cuál casa? ¿Acaso estaba metido en una casa? Se refiere a la casa de Israel. De ahí Jesús cambia. Aquel mismo día del rechazo, Jesús sale de la casa, sale del templo de los judíos, sale de la casa propia de Israel. ¿Dónde se sienta? Vamos a ver, ¿dónde se sienta? Dice Mateo 13:1. Junto al mar. En la Biblia, el mar es un cuadro de algo. Es un tipo, es una representación de algo. ¿Ok? ¿Y de qué? El pastor se va a sacar algo de la manga. No, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que a veces no le prestamos atención. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Jesús sale de la casa y va y se sienta junto al mar. Okay, capítulo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que estaba sentada sobre muchas aguas, sobre el mar. ¿Y cuál es la explicación? Vamos al versículo 15. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, ven, la Biblia se interpreta a sí misma, usted no tiene que inventar el agua tibia, aquí está todo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, el mar donde ella se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gentes. ¿Y a qué le suena a usted gentes? ¿De dónde viene la palabra gentil? Gentes. Jesús dice, los judíos me rechazaron. Ahora me vuelvo a los gentiles. Ahora mi predicación va a los gentiles. En Mateo 13:25 vemos las famosas parábolas del reino. Las famosas parábolas. Vea Mateo 13, versículos 10 y 11. Mateo 13, 10 y 11. Y ahí vemos que la gente no entendía, porque Cristo cambió su forma de enseñar. Ya no era una forma de enseñar abierta, directa, ahora es por parábolas. ¿Ok? Mateo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a ustedes los que tienen interés, ustedes de verdad los que tienen un corazón abierto para mí, a ustedes
les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué peligroso es cuando usted cierra su corazón. Qué peligroso es cuando cualquier persona cierra su corazón y se vuelve necio, según el libro de Proverbios. Cuando usted, no, yo cierro mi corazón. No estoy diciendo de que usted no tenga dudas. Las dudas no son malas. No es malo tener dudas, no es malo querer preguntar, no es malo querer indagar. El problema es como los líderes religiosos que se cerraron, se enclaustraron como una concha, se cerraron y dijeron, no, no me interesa. Ese es del diablo, punto. No me interesa conocer más. Nicodemo, en cambio, fue y preguntó. El Señor entonces les habla en parábolas para esconder la verdad de ellos, de ellos. Note el versículo otra vez, ahí dice, más a ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos, los líderes religiosos. Los líderes religiosos, los que le acababan de rechazar en el capítulo 12. Jesús entonces da, a partir del capítulo 13, 12 parábolas, 12 diferentes parábolas que muestran 12 diferentes aspectos del reino de los cielos. Note que estoy hablando del reino de los cielos, reino literal, físico, ¿okay? Reino para los judíos, reino de los cielos. 12 parábolas, ahí las pongo en la pantalla. Ahí están las 12 parábolas. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla, también conocida como la perla de gran precio, la parábola de la red, la parábola de los dos deudores, la parábola de los obreros y la viña, las bodas, las 10 vírgenes y los talentos. ¿Verdad? Los talentos. Hay una cosa más en esta sección que tiene importancia para nuestro estudio de Mateo, Hechos y Hebreos. Y esto es las famosas llaves del reino. Ahí en Mateo 16 se le dan a Pedro las llaves del reino. Entonces la gente dice, ahí está. Y si usted ve cualquier dibujo de Pedro, siempre se le ve con un puño de llaves, ¿verdad? Parece el portero. Y siempre lo ponen como el portero del cielo. No sé por qué la Biblia no dice eso, pero ahí está, ¿verdad? Con las, ok, usted viene, le abro, no. Ok, dice Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Y a ti, o sea, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Paremos acá. Es importantísimo entender reino de los cielos, reino físico, reino literal, reino visible. No dice, te daré las llaves del reino de Dios. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo entonces le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pedro sí es el líder de los 12 apóstoles. Y usted lo puede ver en Hechos 1:15, en Gálatas 2. Él era el líder. Muy probablemente por su temperamento, por su carácter, por ser tan impulsivo, quizá, no sé. Pero era el líder, era el que, como el que comandaba. ¿Ok? Pero recuerde que el reino de los cielos es ese reino físico de Israel. Esto es importante porque vemos a Pedro en el libro de Hechos que usa esas llaves para abrir la puerta de ese reino. Y él se los ofrece, él ofrece ese reino a los judíos. ¿Quién predicó en Pentecostés? ¿A quiénes le predicó Pedro en Pentecostés? ¿Cuál es la fiesta que estaban celebrando ahí? Pentecostés, fiesta judía.
donde habían convergido cientos o quizá miles de judíos al templo para celebrar el Pentecostés. Y Pedro aprovecha un evento que pasa, donde entonces empiezan a hablar idiomas. La Biblia lo traduce lenguas, pero esa palabra griega se traduce literalmente idiomas. Y si hay duda, usted nada más lea las nacionalidades que después dice. Porque dice ahí en Hechos 2, ¿cómo les oímos nosotros hablar en nuestras propias lenguas? Partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Asia, Capadocia, Bitinia, el Ponto, África, Cirene, etcétera, Egipto, etcétera. O sea, Dios le dio a estos pescadores, a esta gente iletrada, un don espiritual para empezar a hablar un idioma que nunca en su vida habían estudiado. Nunca en su vida habían aprendido. Y luego Pedro agarra el púlpito y predica a ese montón de judíos. ¿Cuántos se convierten? 3,000. 3,000. O sea, está abriendo la llave del reino. Y sigue, y sigue, y sigue. Eso lo vamos a ver cuando entremos a Hechos. ¿Está bien? Vamos a ir ahí. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que las llaves del reino se le dan a Pedro, el apóstol a los judíos. No se le dan a Pablo. Pablo es el apóstol a los gentiles. Pedro no escribió ninguna carta a ninguna iglesia. Pablo escribió las cartas a las iglesias. Romanos a Roma, Gálatas a las iglesias que estaban en Galacia, Tesalónica, tesalonicenses, a los de Éfeso, Efesios. Escribió las cartas a las iglesias. Pedro no. ¿Ok? Exactamente. Al remanente judío, cristiano, disperso. Que estaba disperso. Ahora, es interesante que el reino de los cielos lo maneja Pedro. El reino de Dios lo maneja Pablo. ¿Qué lo maneja Pablo? Eso lo vamos a ver en Hechos. Cuando entremos a Hechos la otra semana, si Dios retarda su venida y nos da vida. Después de las parábolas, ahí en Mateo 26, 28, nosotros vemos así. Después que Jesús termina las parábolas, es acelerado el rumbo hacia la muerte de Cristo. En Mateo capítulo 26, Judas traiciona a Cristo. En Mateo 27, Jesús es crucificado. Y en el último capítulo, Mateo 28, Jesús resucita. Ahora, ahí termina Mateo. ¿Qué implicaciones hay? ¿Qué implicaciones hay de esta transición en el libro de Mateo? En esta parte queremos ver algunas comillas, contradicciones. Hay gente que dice, la Biblia tiene contradicciones. No, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia tiene aparentes contradicciones. Como yo he dicho, hay gente que llega a la Biblia y a veces me dice, hermano, la Biblia tiene contradicciones. Y siempre le digo, pues, indíqueme dónde están. Porque yo no veo ninguna. No veo ninguna. No hay contradicciones en este libro. Hay aparentes contradicciones cuando yo saco de contexto o no entiendo un contexto. Y entonces hago decir la Biblia cosas que no dice. Pero sí vamos a ver unas aparentes contradicciones, ¿sí? Y las vamos a aclarar acá. ¿Ok? La primera tiene que ver con las comisiones. Las comisiones. La primera aparente contradicción es con comisiones. ¿Ok? En Mateo vemos dos comisiones que se contraponen. ¿Cuáles? La primera comisión fue cuando Jesús le dice a los 12 apóstoles en Mateo capítulo 10, les dice algo, Él los manda.
Es una comisión. Vayan a hacer algo. ¿Cuál fue la comisión? Mateo 10, versículos 5 al 7. Véalo. Mateo 10, 5 al 7. A estos 12, ¿verdad? Envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, prediquen diciendo: ¿el reino de qué? De los cielos se ha acercado. Vayan los judíos, que no mire que un gentil, no. Que un samaritano, recuerde que los samaritanos eran un pueblo mezclado para el judío. Eran judíos que se habían unido a gentiles. Entonces, según el judío, decía, este no tiene la raza pura, no tiene la sangre pura. Entonces, no, esos tampoco. Ni a los gentiles, ni a los samaritanos. Solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicaron el reino de los cielos, reino físico, literal, ¿verdad? Pero qué interesante. Eso es Mateo 10. Mateo 28 da una segunda comisión muy diferente. Muy diferente. En Mateo 28, versículos 18 al 20, Jesús dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo habían rechazado. El establecimiento, que usted dice, entonces así, en esencia, pastor, ¿cuál es? Resúmame. Ok, se lo resumo. Jesús quería venir a establecer en su primera venida un reino físico y literal. Ahí, ¡pum! Ya. Él es el rey sobre todas las naciones. Israel es, como dice Isaías, la profecía, la luz de todas las naciones. Pero Israel dijo no. Entonces Dios se vuelve a los gentiles. Y por eso tenemos hoy la iglesia. Tenemos la iglesia. Dios no... aquí con cuidado. Porque hay extremos, y usted los puede ver en internet, increíbles. Hay gente que dice, Dios desechó a Israel. No, Dios no lo ha desechado. Dios no lo ha desechado. Otros dicen, Dios está bendiciendo a Israel. No, Dios no estaba bendiciendo a Israel. No estaba bendiciendo. Estas matanzas que están haciendo los judíos, no, o sea, no están bien, no es correcto, no es correcto. Desafortunadamente, tristemente, no es correcto, ¿verdad? Hay demasiados intereses de hombres entre estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo con Israel? Dios lo puso a un lado. Si usted lee bien los profetas, usted verá que Dios le dio carta de repudio, aunque Malaquías dice que Dios detesta la carta de repudio. Dios le dio carta de repudio, carta de divorcio a Israel, porque Israel era fornicaria, Israel era adúltera, Israel, cuanto Dios veía, con ese Dios fornicaba. Es horrible cuando usted lee Zacarías, es horrible cuando usted lee Jeremías. O sea, el Dios de los sidonios, ay, ahí voy. La diosa Milcom, ay, yo voy ahí. Baal, ay, yo voy. Quemos, Astarte, Astoret. Cuanto Dios había Israel, y Dios dice, ¿verdad? Vengan, vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Imagínense, el Dios del cielo, el Creador, rogando, vuélvase pueblo. No, 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 ok. A veces la gente piensa, yo puedo llevar a Dios hasta un límite, de todos modos, como Él es tan bueno, Él tiene que aguantar. Bueno, no. Yo no sé dónde leyó usted eso. La gente confunde cuando dice que la misericordia de Dios es infinita.
Pero la gente piensa que yo puedo hacer lo que quiera con Dios. Israel llevó hasta ese punto a Dios y Dios dijo, ok Israel, te voy a poner a un lado. Y voy a empezar a trabajar ahora con algo totalmente nuevo. Se llama la iglesia. Y entonces Dios está trabajando y cambió de reino. Del reino físico, literal, visible, cambió a un reino espiritual. ¿Ok? A un reino espiritual. Las bendiciones nuestras. Sí, claro, tenemos bendiciones físicas, Dios nos bendice en nuestro trabajo, en nuestra familia, etc. Claro, pero principalmente las bendiciones para la iglesia son espirituales. Son espirituales. Entonces, volviendo al texto de Mateo 28, dice, entonces hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Según esta comisión, los discípulos debían ir a todas las naciones. Literalmente, el texto griego dice a todas las etnias, a todos los grupos étnicos. Vaya por todo lado. No solamente a la descendencia de Israel. Su mensaje es más amplio. No se limita al reino de los cielos, ahora incluye el reino de Dios, porque dice que debería enseñarle todas las cosas que Cristo mandó. Todas las cosas. ¿Qué pasó en esas dos comisiones? Dios primero comisiona en Mateo 10, Mateo 12, rechazo. Luego Dios dice, ok, ahora vayan a todas las naciones. Hay otra cosa, el don de echar fuera demonios. El don de echar fuera demonios. Vea Mateo 10, versículos 7 y 8. Algo pasa, recuerde, capítulo clave Mateo 12. Algo pasó drástico que la cosa cambió. Mateo 10, 7 y 8. Yendo, ¿verdad? Jesús dice, vaya prediquen, ¿ok? Y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ok? Jesús aquí no pone ninguna condición al don. Vaya y háganlo, vaya y háganlo. Los discípulos podían echar demonios por la autoridad y el poder de Cristo, podían hacerlo. La fe no tenía absolutamente nada que ver. Hoy, desafortunadamente, como está manipulado tanto a las cosas religiosas, humanamente hablando, entonces, si yo llego y voy a expulsar un demonio de alguien y esa persona no se, digamos, el demonio no sale, entonces es fácil decir, es que no tiene fe. Vea, él no tiene fe, o la familia de él no tiene fe, o la iglesia no tuvo fe, no oraron lo suficiente. Aquí en Mateo 10 no había nada de eso. Vaya y saquen demonios, y ellos sacaban demonios. Pero caemos en Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17 está antes o después de Mateo 12. Okay. Algo pasó en Mateo 12. Vea lo que dice Mateo 17, versículos 14 al 21. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, vea la pregunta. Ellos estaban asustados, porque en Mateo 10 se les había comisionado, y estoy seguro que ellos probablemente expulsaron varios demonios. Y ellos llegan a Jesús y le dicen, ¿por qué no pudimos? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe.
Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vea la reacción de los discípulos, sorprendidos, no lo podían creer. Es que nosotros hemos sanado y hemos expulsado demonios, pero no pudimos, ni todos juntos. No pudimos. Ellos no se dieron cuenta de lo que había pasado. El rechazo de los judíos afectó. El don de echar fuera demonios fue dado como una señal delante de los judíos para comprobar el nuevo mensaje del mensajero, pero al rechazarlo a él, ya perdió. Hoy día echar fuera demonios se ha convertido desde la película El Exorcista en adelante un show. Es un show. El que saca el demonio de una persona no es el hombre, es Dios. Es el Señor Jesucristo. La persona puede llegar a Cristo. Esa persona, digamos, endemoniado no va a estar 24 horas endemoniado, tiene momentos de lucidez. Y supuestamente en esos momentos de lucidez esa persona puede llegar y decir, Señor, por favor, ayúdame, entra en mi corazón, límpiame y ya. No hay que echarle agua bendita, no hay que echarle aceite, no hay que hacerle la cruz, no hay que tirarlo al suelo, no hay que ponerlo quemado, no hay que hacer, y abracadabra, patas de cabra, y en el nombre de Jesús y el Cordero, no. Simplemente que digan, Señor, yo te necesito, sálvame, sálvame. Y así se irá el demonio. Así se irá. Lea bien su Biblia. Otra cosa, un par de cosas más para concluir. Otra cosa que cambió. Primero fue la comisión, luego el echar fuera demonios, ahora la provisión. Los apóstoles, cuando iban a predicar, primero el Señor les hizo una prohibición con relación a la provisión. Vea Mateo 10:9. Mateo 10:9. Iban a predicar, que vaya y prediquen el evangelio del reino y echen fuera demonios, sanen enfermedades, limpien leprosos, etc. Y luego le dicen en versículo 9, no os proveáis, o sea, no lleve oro, no lleve plata, no lleve cobre en sus cintos, no lleve alforja para el camino, no lleve 2 túnicas, no lleve otro par de zapatos, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, la casa de Israel los va a mantener a ustedes. La casa de Israel los va a sostener a ustedes. Vayan y háganlo. ¿Ok? Viene Mateo 12. Leamos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, porque aquí cambia. Aquí el Señor cambia. Y cuando usted no lo entiende, entonces la gente dice, ve, aquí dijo una cosa y aquí dijo otra cosa. ¿Qué es esto? No, es porque hay Mateo 12 de por medio, un rechazo de Israel al Señor. Lucas 22, versículo 35. Lucas 22, 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié, ¿verdad? Se está refiriendo a Mateo 10. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Pregunto, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. La cosa había cambiado. En este pasaje de Lucas, Cristo se refiere a la primera vez. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes fueron? ¿Le faltó algo? No. Yo los sostuve. Pero ahora la cosa ha cambiado. Porque Israel me rechazó. A veces suenan muy bonitas las cosas que la gente dice, escribe. No recuerdo en cuál autopista fue. Y yo creo que ya lo quitaron. Había un gran rótulo de estas vallas publicitarias enormes que dicen,
Jesucristo es el Señor de Costa Rica. Eso es mentira. Señor quiere decir amo, rey, soberano. O sea, si eso es cierto, no hay narcotráfico en Costa Rica. No hay los asesinatos que se convierten en todo lado. No hay esos pleitos callejeros que se dan a cada rato. No habría prostitución, no habría pornografía, no habría un montón de cosas, porque Jesús es el Señor. Mentira. La gente rechazó a Jesús en el tiempo de Cristo. Por eso Jesús dice, vea, busque una bolsita, lleve la bolsita por aquello y lleve una espada por si le sale un maleante por ahí, ¿verdad? Las cosas cambiaron porque la gente rechazó a Cristo. Las bienaventuranzas es otro ejemplo, pero quiero brincar a una conclusión. La conclusión es la siguiente. Si nosotros vemos, Mateo es muy importante porque Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo nos está abriendo una puerta para algo nuevo, el Nuevo Testamento. Ahora, yo quiero que pensemos para cerrar. Piense un momentito. Los judíos rechazaron lo que Jesús les ofreció. ¿Ok? En su caso fue un reino físico. ¿Será acaso que nosotros? Porque muy bonito, sí, los judíos, el tiempo de Jesús, y eso a mí, ¿qué me afecta? Bueno, yo quiero que pensemos. ¿Será acaso que nosotros estamos haciendo lo mismo que los judíos hicieron allá en Mateo 12? Los judíos se les estaba ofreciendo un reino físico, literal, visible. A nosotros los cristianos se nos está ofreciendo un reino espiritual, un rey que quiere tomar el control de nuestra vida, pensamientos, palabras, acciones, familia, deseos, sueños, futuro. Pregunto, ¿estamos igual que los judíos? Había un montón de intereses creados. Los fariseos tenían un montón de intereses. Decían, si aceptamos a este Mesías, se nos acaba el negocio con Roma. La cosa se nos cambió. Ahora sí, toda la plática que Roma nos pasa, se vino abajo. No. O sea, nosotros lo que necesitamos es un ejército gigantesco para derrotar a Roma y que Israel vuelva a ser la joya de las naciones. No que entró hasta en un burro sentado a Jerusalén. No nos sirve. No tenemos interés de entregarnos a él. ¿Será eso acaso para nosotros hoy? Es que no calza con mi agenda. Es que no calza con mi estilo de vida. Es que si yo me entrego a Cristo, hay algunas cosas que van a tener que cambiar. Y no es porque la religión me obliga a cambiarlas, sino porque en el fondo del corazón la gente sabe. Es que si Dios entra, ¿qué hace Dios con una casa? Hablando del cuerpo de uno, la vida de uno, la mente de uno. ¿Qué hace el espíritu? Recuerda aquella parábola que el Señor usó. Cuando entra y la encuentra toda desordenada. ¿Qué la hace? La ordena, la barre, la limpia y quita todo y expulsa todo lo que no sirve. Es que hay algunas cosas de esas que no sirven que me gustan y que no puedo soltar. A veces criticamos a los judíos y decimos, qué brutos esos líderes religiosos. Pero a veces somos igual, ¿no? El problema es el siguiente. Así como hubo un cambio, una transición drástica por el rechazamiento de Jesús como Mesías literal, también hay un cambio en la vida y en el corazón de las personas que rechazan al Señor cuando Él toca la puerta de su corazón. Cuando empezamos a argumentar otras cosas, no después, no más adelante. Mire, cuando ya yo tenga como unos 98 años por ahí, ya me entrego a Jesús y primero no sabemos si vamos a llegar a esa edad. Y a veces cuando yo hablo con los jóvenes, que los muchachos me dicen,
Vea, cuando yo ya sea bien viejito, que no pueda caminar, ni pueda moverme, ni nada, me entrego a Jesús. Y yo lo que le digo es, ¿y para qué? ¿Ya para qué? No podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usarnos para la extensión de su reino. Y Dios quiere premiarnos cuando estemos allá en la eternidad. Él quiere darnos coronas y la Biblia habla de coronas. Pero las coronas no son automáticas. Ya soy cristiano, entonces ya tengo un montón de coronas. No, las coronas se ganan, las recompensas se ganan, los galardones se ganan. Si usted lee Apocalipsis, ahí dice, cuida, retén tu corona, porque la puedes perder. La salvación no se pierde, pero las coronas sí. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero ¿será entonces que somos igual que los judíos? Ojalá que no. Ojalá que no. Y si hay que cambiar algo, yo le invito para que lo cambie ahora, ahí donde está. No necesita nada mágico, milagroso. Dios quiere su corazón. Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Simplemente Dios, aquí está mi corazón. Oramos. Dios, llegamos ante ti con acción de gracias, llegamos ante ti, Señor, con el reconocimiento de tu grandeza y nuestra pequeñez. Reconociendo que eres un Dios grande, bueno, misericordioso, lento para la ira, y es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Señor, pero ayúdanos a aprender de la historia bíblica, ayúdanos a ver no solamente la historia bíblica, sino también de la historia mundial. Señor, Israel rechazó a Jesús en Mateo 12, incluso cuando un gentil les sacó a Jesús ahí en el patio y dijo, ¿qué haré con este llamado el Cristo? Israel, los líderes dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y unos cuantos años después Jerusalén fue destruida. Fueron dispersos por todo el mundo. Han sufrido y sufrido hasta el siglo XXI en el que estamos y siguen sufriendo. Porque se atrevieron a rechazar al Mesías. Bueno, Señor, ¿qué pasa con nosotros? Señor, si te rechazamos y cerramos el corazón, si no queremos, porque tenemos una agenda diferente, otros intereses, Señor, no, nos va a ir igual. La bendición es quitada y en su lugar son los ayes. Las bienaventuranzas de Mateo 5 cambian por ayes para Israel y también para nosotros. Señor, danos un corazón abierto, un corazón sincero, un corazón humilde, contrito, humillado, abierto a ti, Señor. No nos dejes hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdame como pastor de esta congregación a seguir tu voluntad, a no ser un hipócrita. Dios, a hacer tu voluntad, a ser un hombre santo, un hombre tuyo, un hombre de Dios. Que cuesta, claro que cuesta, porque este mundo es corrupto y este mundo invita a pecar. Pero Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tenemos la victoria, y nuestra victoria es la fe, según 1 Juan 5. Señor, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y tenemos la iglesia para fortalecernos unos a otros en el amor en Cristo. No tenemos excusas, Señor. Entonces, no nos dejes apartarnos. Bendice nuestros hogares, nuestras familias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Si gusta un cafecito.